introducir la prédica, hoy tenemos presentación de nuevos miembros a esta familia. We're going to try to make the preaching short. We have a presentation of new brothers and sisters. Pero quisiéramos tomar el tiempo para que esta palabra rema caiga a su espíritu. But we want to take the time for this Rema word to touch your spirits. Segundo Crónicas dice, por mucho tiempo estuvo Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él se dejó hallar por ellos. Él se dejó hallar por ellos. No sabe cómo me gusta esa frase a mí. Él se dejó hallar por ellos. He let himself be found by them. El tema de este mensaje, The theme of this message, vamos a cerrar esta serie, we're going to close this series, password password o contraseña. or password. Contraseña. Password. Agradecemos a los que diseñan las imágenes. Dios les bendiga a los Thank you to the ingenieros media allá team atrás. for always designing those images. Lo hacen con excelencia. They do it with excellence. Puede sentarse. You may be seated. Contraseña. Password. Hoy en día, Nowadays, sin lugar a dudas, without todos los que estamos acá fail, everyone here necesitamos usar contraseñas. need to use passwords. Usted necesita contraseña para abrir una cuenta de email, You need a password to open an email account, de Facebook, Facebook, de Instagram. Instagram. Hasta su dispositivo tiene una clave. Even your phone has a password. Si usted no le pone la clave o el password, If you don't put the password, no sé si a usted le ha pasado, I don't know if it's happened to you. pero a mí me pasó una vez. It happened to me one time. No sabía el password I forgot the password. y se lo puse equivocado más de 3 veces. I put it wrong about more than 3 Y el times. dispositivo me dijo, And the device said, ya no tienes acceso. no more access. Espera una hora. Wait 1 hour. Y yo me urgía sacar una información de And it él. was urgent to get some information. Y eso de esperar una hora And waiting an hour era una eternidad. is an eternity. Pero lo importante es saber But the important thing is to know que en este tiempo that nowadays, todos necesitamos un password. we all need a password. Usted tiene una cuenta bancaria You have a bank account con $1,000,000. with $1 million in it. Amén, diga usted. Amen. Usted necesita un password. You need a password. De nada le sirve tener $1,000,000 It doesn't make sense to have $1 million y necesita 5,000 and you need 5,000 si no sabe if you don't know su acceso al password your access or the o el password password correcto. or the correct password. No le va a dar el dinero. You're not going to give you the money. Nada nos sirve tener eso Doesn't make sense to si have nosotros that no tenemos la contraseña correcta if we don't have the correct password para accesar to access al tesoro the treasure o a la información or information que es importante para that nosotros. is important to us. Hoy no quiero hablarte de tecnología, Today I don't want to talk about pero technology. quiero hablarte de la contraseña que necesitamos nosotros tener I want to talk about the password that we need to have para accesar al reino de Dios, to access the kingdom of God, donde hay riquezas. where there's riches. Pero si no tenemos la contraseña correcta, But if we do not have the correct password, de nada nos sirve tener un reino it doesn't even work to have a kingdom donde hay imposibilidades where there's que impossibilities se hacen posibles. that are turned possible. De nada nos sirve tener un rey It doesn't work if we have a que king es el todopoderoso that's all powerful si yo no tengo la contraseña correcta para accesar a ese reino y obtener esa riqueza. if I don't have the correct password to obtain that kingdom and riches. Yo necesito tener la contraseña correcta I need to have the correct password para poder tener ese acceso. to have that Y access. todos aquí And everyone here tenemos acceso a ese reino. have access to that kingdom. Desde el momento que fuimos lavados con la sangre de Cristo, From the moment we were washed with the blood of Christ, se nos dio a nosotros información information was given to us y revelación and revelation para tener acceso to have access con los códigos de ese reino with the codes of the y kingdom recibir todo
and receive lo que everything, Cristo en la cruz what Christ on the cross pagó por nosotros paid the price for para que us, nosotros nos beneficiemos. so we may be beneficiaries, Sabiendo que hay esa riqueza, understanding of those tenemos que riches. prestar mucha atención. We have to pay attention. ¿Para qué es que Dios nos ha escogido Why has God chosen us y nos ha llamado? and called us? Hoy estudiaremos a la nación de Israel. Today we'll study the nation of Israel. Los versículos que iniciamos leyendo The verses which we initiated reading tienen que ver con la nación de Israel. have to do with the nation of Dios Israel. le había dado instrucciones claras a su pueblo God had given clear instructions to his people, y deseaba que ellos pudiesen tener acceso and he was desiring them to have access al Dios de sus antepasados. to the God of their ancestors. Lamentablemente, Sadly, Israel Israel, más de una vez more than one time, falló en accesar they failed in con la accessing contraseña correcta with the correct y password, se vio en graves problemas. and it was grave problems. Y desde el inicio, And from the beginning, Dios les dio instrucciones correctas. God gave them the correct Por instruction. ejemplo, en 2 Crónicas 15:2, In 2 Chronicles 15:2, esto es lo que Dios quería de su pueblo y es lo que Dios quiere de su iglesia. Y salió al encuentro Asa y díjole: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros si vosotros fueres con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. La clave the key, ahí, o la contraseña correcta, the key or the password there es buscar. is search. Si le buscareis, If we seek, él he será hallado de vosotros. will be found by Mas us. si le dejareis, él también os dejará. If you leave him, he will also leave us. Es imposible pensar It's impossible to think que podemos en esta vida that we need to, in this life, vencer, overcome, obtener obtain, y todo lo que está a la disposición de la iglesia. and everything at the disposition of the church. No lo podemos alcanzar We cannot reach it a menos que nosotros sepamos unless we know que no somos nada sin Dios. that we are nothing without God. La Biblia dice The Bible says lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: what God said to the people of Israel, ustedes me dejan, you leave me, yo los voy a dejar. I will leave you. Wow, eso es una advertencia clara That's y a seria. very clear, serious Los warning. dejo I'll leave you porque ustedes me dejan. because you leave me. Y la única manera de tener a Dios And the only way to have God es dependiendo de Él. is depending Y on para him. depender de Él, To depend on him, necesito demostrarlo, I need to show it, buscándolo. seeking him. Busquen el reino de Dios. Seek the kingdom of heaven. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Seek Jehovah while he can be found. Necesitamos buscar a Dios, We need to seek God, especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo. especially in the current times. Es triste saber It's sad to know que hoy hay lugares donde hay ausencia de Dios. that there's places with the absence of God, Y es imposible and it's impossible vivir una vida plena to live a whole life sin la presencia de Dios. without the presence of God. Yo necesito la presencia de Dios. I need the presence of En mi God. familia necesito la presencia de Dios. In my family, we need the presence of God. En mis hijos necesito la presencia de Dios. In my children, I need the presence of God. En mi matrimonio necesito la presencia de Dios. In my marriage as well. Pero Dios le dio esta advertencia al pueblo de Israel. But God gave this warning to the people of Israel. Lamentablemente Israel hizo todo lo opuesto a lo que Dios le había instruido. And sadly, Israel did all the opposite of what God No les instructed. importó las consecuencias. They did not care about the Y consequences. leemos en 2 Crónicas 15:3. And we read again in 2 Chronicles 15:3. Dice la Biblia: The Bible says, por mucho tiempo estuvo Israel sin el Dios verdadero. Hicieron todo lo contrario. they did all the opposite. Lo primero que hicieron The first thing they did fue quedarse sin el verdadero Dios. was stay without the real God. Ellos tenían otros dioses, They had other gods, menos el verdadero. minus the real one. El problema es The problem is que cuando se habla de un Dios
que no es verdadero, When we talk about a God who's not the real God, hablamos de un Dios falso. we're talking about a false God. Y un Dios falso es sinónimo a ídolo. And a false God is synonymous with idol. Entonces lo que Israel tenía era ídolos. What Israel had was idols. Teniendo al Dios verdadero, Having the real God, ellos buscaron dioses falsos o ídolos. they were seeking false gods or idols. Ídolos puede ser una persona, An idol can be a person, puede ser algo, it can be something, puede ser una opinión, una idea. it could be an opinion or idea. Pero todo lo que ocupa el lugar de Dios But everything that occupies the place se of God convierte en un Dios falso, becomes a false God, haciendo a un Dios verdadero a un lado. putting aside the true Ese one fue el God. error que cometió Israel. That was Israel's mistake. Dice que Israel no tuvo o se quedó sin el verdadero Dios. It said that Israel was without the real O God. sea, Israel Israel, seguía teniendo sus reuniones. they continued having their meetings. Ellos seguían adorando a They Dios. continued worshiping Ellos God, seguían clamando a Dios. clamoring to God, Ellos seguían buscando a Dios. continue seeking God. Ellos seguían sus rituales, They continued their rituals, pero sin Dios. but without God. Todo lo que hacemos sin Dios, Everything we do without God, aunque parezca bueno, even though it seems good, es falso. is false. Porque lo que hace que algo sea legítimo Because what makes something legitimate es Dios mismo. is God Himself. Porque lo que Dios crea Because what God creates solo puede ser sostenido por Dios. can only be sustained by God. La vida nueva que nosotros tenemos, The new life in which we live in, la vida espiritual, the spiritual life, solo puede ser sostenida por Dios. can only be sustained by God. Por eso es que necesitamos al verdadero Dios. That's why we need the true God. Muchas veces nos equivocamos pensando que tenemos al verdadero Dios. Many times we're mistaken thinking we have the real Y es God. probable que ya hace tiempo And maybe probably time ago, que lo que tenemos es un ídolo, what we have is an ya idol. sea opinión, Whether it be opinion, sea alguien somebody, o sea algo. or something, Tenemos que saber we need to know que el único que ocupa el primer y único lugar en nuestra vida the only one to occupy first place se llama Dios, is God. Jehová, Jehovah, el the Todopoderoso, all-powerful, Jehová, Jehovah, el Dios de los the ejércitos. God of every army. Todos los días Every day, tenemos que saber we need to know si tenemos al Dios verdadero con nosotros. if we have the true God with Porque us. usted hoy en día va a oír mucha gente diciendo que aman a Dios. Many people will say they love God. Usted tiene que preguntar a qué Dios You have to amas. ask, which God do you love? Porque usted le pregunta a alguien si ama a Dios, sí, yo lo amo. So they say, yes, I love God. Israel había caído en ese problema. Israel had fallen into that Sin problem. darse cuenta, Without even realizing, estaban sin Dios. they were without God. Y por mucho tiempo. And for a very long Y eso era time. un problema serio. And that's a serious problem. Y luego dice la Biblia, Later on, the Bible says, en el siguiente slide, dice, the next verse, por mucho tiempo estuvo Israel sin sacerdote que les enseñara. No era que no tenían sacerdote, it was not that they didn't have a priest. tenían maestros, They had teachers, tenían they predicadores, had preachers, tenían they sacerdotes. had priests. El problema es The problem que was, no les enseñaban nada. but they didn't teach them anything. Entonces, ¿cómo iban a conocer al verdadero Dios? So how would they know the real God? Si Dios y su palabra uno son. If God and His Word are one, Es imposible desligar a Dios de su palabra. it's impossible to separate God from His Word. Cuando todo es creado por su palabra. When everything is created by His Todo Word, existe por su palabra. everything exists because of His Word. Por eso es importante That's why it's important enseñar la palabra. to teach the Word. Y además de enseñarla, And on top of teaching the Word, debemos predicarla. we must preach the Es la Word. palabra de Dios What is the Word of que God nos da vida. that gives us life? Es la palabra de Dios It's the Word of que God nos revela la riqueza del cielo. that reveals the riches in heaven. Y eso nos muestra And that shows us que el Dios que tenemos that the God in which we have es
un Dios verdadero. is a true God. No hay otra manera. There's no other manner. Hay muchas ideologías There's many y ideologies. la mayoría de ellas son humanistas And the majority of them are humanist que revelan a ideologies un Dios, that reveal a God, pero es un Dios falso. but it is a fake God. Pero la palabra de Dios But the Word of God nos revela reveals al Dios the verdadero. one true Porque God. esto no es lo que yo pienso. This is not what I think. Esto es lo que Dios piensa. This is what God Y yo thinks. tengo que pensar, I have to think, tengo que aceptar I have to accept y obedecer lo que Dios piensa. and obey what God thinks. Aunque la ideología Even though ideology, del humanismo, el socialismo humanism, y socialism, todo lo que termine en sismo digan otra cosa. all these things that end in ism mean something else. Lo que Dios dice What God says es lo que yo debo creer. is what I should believe. Debo poner en práctica. I must put it into practice. Y tercero, And thirdly, el problema de Israel, the problem of Israel, además de estar sin el verdadero Dios por mucho tiempo, not just being without the real God for a long time, sin sacerdotes que les enseñaran por mucho tiempo, without priests teaching them for a long time, también tuvieron otro problema. they also had another Y es que en issue. el siguiente slide dice que ellos por mucho tiempo estuvieron sin ley. Segundo Crónicas 15:3. They were without law. Ellos estuvieron por mucho tiempo sin ley. For much time without Esto law. es un problema serio. This is a serious problem. Porque donde no hay ley, Because where there's no law, no se reconocen los límites. you don't recognize the Entonces limits. el pueblo hace lo que le dé la gana. So the people do whatever they want. La nación hace lo que le dé la gana. The nation does whatever they want. Porque no hay parámetros. Because there's no parameters. La ley es la que pone los límites. Law is what puts the limits. Hasta donde el ser humano debe llegar. How far the human being must Pero go. por mucho tiempo But for much time, Israel estuvo sin ley. Israel was without law. ¿Cuál es el problema con esto? What is the problem with this? Es que cuando no hay ley, Is that when there's no law, toda persona all people inventa su propia ley invents their own laws. y la inventa a su And conveniencia. they do it at their convenience. Y ahí hay un problema serio And that's a todavía, serious problem again. porque Because hoy en día, como en nowadays, el tiempo antiguo, or back in the day, todo lo que el hombre considera que lo hace sentir bien, eso es ley. everything that man feels that feels good, they consider law. Sin embargo, la ley de Jehová But the law of God no está is not para ajustarse a mí. to adjust to me. Yo estoy para ajustarme a la ley de Dios. I am there to adjust to the law of God. ¿Cuál es el problema hoy en día? What is the problem nowadays? Es que cuando queremos ajustarnos Is that when we want to a la adjust ley de Dios, to the law of God, nos crea incomodidad. it causes an incommodity. Pero la ley de Dios está para eso, But that's what the law of God is for, para incomodarnos. to make us uncomfortable. Eso es lo que nos hace conocer los límites. That's what allows us to understand the limits. El problema es que vivimos en una sociedad The problem is we live in a society, postmodernista postmodernist, que dice que no hay verdad absoluta. that says there is no absolute Y eso truth, se convierte en un problema serio. and that turns into a serious Porque el problem. posmodernismo dice no hay verdad absoluta. Postmodernism says there's no absolute truth. Vive como bien te dé la gana. Live how you want. Haz lo que quieras. Do whatever you want. Media vez te sientas bien. As long as you feel good, Eso es tu propia ley. that's your own Es law. por eso que los pueblos y las naciones That's why people and nations hoy en día van desenfrenadas nowadays, without breaks, a ser destruidas, they're going to destruction, a sufrir fracasos, to fear of failure, porque ya no se respeta la ley. because the law is no longer Y respected, especialmente
especialmente la ley de Dios. especially the law of God. Por mucho tiempo For a very long time, Israel no tenía ley. Israel had no laws. Yo le voy a decir algo. Let me tell you Por something. mucho tiempo For a long time, Canadá se quedó sin el Canada verdadero was without the Dios. real God. Canadá se quedó sin la verdadera Canada was enseñanza. without real teaching. Canadá se quedó sin la verdadera ley. Canada was without real law. Y esto está creando problemas en la And it's sociedad. creating problems in society. Estamos en serios problemas. We are in serious Lo problems. estuvo Israel. Just like Israel No lo va was. a estar Canadá. Canada will not be the No lo same. va a estar Estados Unidos. United States will not be the O same. cualquier nación de la tierra. Or any nation of earth. Lo más importante The most no important es mi opinión. is not my own Mi opinion. opinión ante la opinión de Dios no vale nada. My opinion before God's opinion is worth Por eso nothing. la ley de Dios That's why the law of es la God opinión is the que opinion yo debo respetar that I must respect y debo and I obedecer. must obey. Me guste o no me guste. Whether I like it or not, Me quede bien o no. whether it feels good Me or not, ofenda o no. offends me or Si not, es la ley de Dios, if it's the law of God, es para mi bien. it's for my good. Si algo me incomoda, If something makes me es porque Dios uncomfortable, tiene algo bueno para mí. because God has something good Si for algo me me. molesta, If something bothers porque es me, que la verdad siempre duele. the truth hurts. Dígame si no, Tell me or not. cuando algunas veces nos han dicho la verdad, When sometimes we hear the truth, nos cuesta aceptarla. it costs us to accept it. Es duro oír la verdad, It's hard to hear the truth, pero es necesaria. but it's necessary. Especialmente en la generación que vivimos hoy, que se conoce como la generación de cristal. Especially this new generation known as the crystal generation. Cualquier cosa los quiebra. Anything breaks them. Y decir la verdad And telling them the truth duele. hurts. Pero qué importa que duela. But who cares if it Si me hurts? va a hacer bien, If it's going to be good for quiero me, esa verdad. I want that Anhelo truth. esa verdad. I desire that truth. ¿Ustedes tuvieron padres como el mío? Did you have parents like mine? Que cada vez que hacíamos algo malo, That everything we did something wrong, con una sola mirada, with just one look, nos decían, they told us. see you later, See you- alligator. Eso significaba That means serios problemas. serious Se problems. iba a la visita, As long as the visitors left, las nalguitas me temblaban, my butt was shaking porque era seguro castigo. because it was for sure punishment. Porque ya me habían dicho, Because they already told me, cuando hay visita, when there's visitors, por favor, please respete. respect. Pero yo era But I was poco inquieto y se me olvidaba. Cuando I would sentía estaba forget. metido en problemas. And by the time I realized I was in problems, Cuando la verdad when the truth se nos ha dicho has been told to us y la verdad nos confronta, and the truth confronts us, aceptémosla, accept it porque es para nuestro propio bien. because it's for our own good. Usted si ama a su hijo, If you love your son, no va a celebrar you're not going to celebrate que haga cosas que lo lastimen, that he does things that hurt him, que lo dañen. that damage Usted him. lo va a regañar You're going to punish him una y otra vez. time and time again. Porque lo que menos quiere usted como padre o madre Because the last thing you want as a mother or es father que su hijo salga lastimado. is your son or daughter to come out Por hurt. eso es que la verdad That's why the truth es necesaria. is necessary. Ahora, Israel, Now Israel, al tener estos problemas, having these problems, ¿sabe qué hizo you Israel? know what they did? Bloqueó los tesoros del cielo. They procured the treasures of heaven. Bloqueó They blocked el acceso access al reino. to the kingdom. Y estuvieron en serios They problemas. were in serious problems. Cuando se bloquea el cielo, When you block heavens, estamos en serios we're problemas. in very serious problems. ¿Cuál es el problema que tuvo Israel como consecuencia What was the problem or the consequence of Israel de no tener un verdadero Dios, of not having a true God, de no tener la enseñanza correcta, no correct teachings, ni tener ley? and no laws? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo? What were the problems that they had? Veamos 2 Crónicas 15:5. Let's read 2 Chronicles 15:5. En aquellos tiempos no había paz ni para el que salía ni para el que entraba, porque había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Qué no había? What wasn't there? No había paz. There was no peace. ¿Sabe usted
You know something? Que la verdadera paz True peace solo es un tesoro is a treasure que Dios puede dar. that only God can give. Esa no se compra. It's not bought. Millonarios Millionaires dieran 1,000,000 would give millions por tener paz. to have peace. Pero esta paz, But that peace, Jesús dijo, Jesus said, yo les doy mi paz. I give you my No la doy peace. como el mundo la I da. don't give it like the world No se does. turbe vuestro corazón, Do not disturb your hearts. ni tenga miedo. No have fear. La paz The peace de Dios of God es un tesoro is a treasure que podemos accesar that we can access al reino de Dios to the kingdom of God y obtener esa paz. and obtain that peace. Lamentablemente, Sadly, Israel, dice la Biblia, Israel says in the Bible, que vivía sin paz, they lived without ni peace, para el que entraba, nor for the one that ni entered, para el que salía. nor the one exiting. Salían de su casa They a would la leave their ciudad. homes to the city. Lo opuesto a paz es guerra. The peace would war. Había guerra en la ciudad, War in the city. había guerra en el trabajo. War in the job. Regresaban a su casa, They would get home. había guerra en la casa. War in the home. Era un dolor, una aflicción continua. It was a constant pain and affliction. Pero Israel se había olvidado But Israel had forgotten de que estaban ya por mucho tiempo sin Dios, that they were already with many time without sin God, enseñanza without teachings, y sin ley. and without laws. ¿Quién bloqueó esa cuenta? Who blocked that access? Como cuando a nosotros nos bloquean la cuenta del banco, When they block or close our bank accounts, con una cuenta blanqueada no, bloqueada, estamos en problemas. we block, we're in problems. ¿Alguna vez le bloquearon a usted la cuenta? Have they ever blocked your card? Algunos dicen sí. Some say yes. Cuando hay algo sospechoso, When there's suspicious activity. porque hoy en día los robos ya no son a mano armada, Because aunque sí hay nowadays it's not todavía, just armed robbery. por los robos más grandes, The biggest robberies, es haciendo hack, ¿así se dice? Hacking. hacking. Hacen hacking en las redes y hay gente que tiene accesos, hackean los passwords. They hack the passwords. Este es Spanglish. Hackean los passwords, They hack las passwords. contraseñas. The passwords. Ahora, ¿quién bloqueó la cuenta de Israel? But who blocked Israel's account? Para que no tuvieran el shalom, They didn't have the peace. que en hebreo se dice paz. That's the Shalom. Hebrew word for peace, shalom. ¿Qué significa shalom? What does shalom mean? Bendición. Blessing. Significa bienestar total. It means good living Ya totally. no lo tenía Israel. They didn't have that. Perdió bienestar total. They lost the well-being. Total Alguien le well-being. bloqueó la cuenta. Someone blocked their account. A veces reprendemos al diablo y decimos, diablo, me desbloqueas esa cuenta. Sometimes we rebuke the devil. We say, devil, let go of my account. Y no hay problema. And there's no problem. Usted con la autoridad que tiene, You, with the authority you have, rápido se la desbloquea. just block fast. Si es un vecino, If it's a neighbor, no hay problema. there's no problem. Pero ¿quién le bloqueó la cuenta? But who blocked A Israel. Israel's account? Descubrámoslo. Let's discover it. Segundo Crónicas 15:6. Second Chronicles 15:6. Una nación era destruida por otra nación y una ciudad por otra ciudad, porque Dios los turbaba con toda clase de calamidades. ¿Quién los turbaba? El Dios que ellos habían abandonado. Ahora les bloquea la cuenta. Now he blocks their account. No tenían acceso. They didn't have access. ¿Qué se hace cuando la cuenta está bloqueada? What do we do when the account is blocked? ¿Sabe cuál fue el problema de Israel? You know what Israel's problem was? Es que al verse en esa condición quisieron desbloquear la cuenta. Is that seeing themselves in the account to unlock the account. Pero les pasó lo que nos pasa a nosotros cuando usamos nuestro dispositivo tratando de meter una contraseña equivocada. But what happens to us when we put the wrong password in our devices? Nos va a negar siempre la entrada. It's going to negate our entry. ¿Cuál fue el password que querían poner los hebreos? What was the password that the Hebrews wanted to put? Ellos todo el tiempo con su actitud, All the time with their attitude. lo que ponían en el password era orgullo. What they put in the password was pride. Orgullo. Pride.
¿Qué es orgullo? What is pride? En el griego es ibris, In the Greek, it's que ivris. significa arrogancia, It means arrogance, soberbia, vanidad vanity, o sentimiento de superioridad. or feelings of superiority. ¿Sabe qué es orgullo? You know what pride Es is? continuamente pensar que nos hace falta algo, It's continually thinking that we're missing something, olvidando, ignorando forgetting or ignoring que cuando tenemos a Dios, that when we have God, lo tenemos todo. we have it all. Estamos completos. We are complete. Pero el pensamiento del hombre es: me hace falta algo. But the thoughts of man is Me something hace is falta missing. algo. Something is missing. El millonario dice: me hace falta algo. The millionaire says something is missing. El pobre dice: me hace falta The algo. poor man says something is A missing. todos nos hace falta algo siempre. We're all missing something. Nos olvidamos que cuando tenemos al verdadero Dios, We forget that we have the lo true tenemos God. todo. We have Estamos everything. completos. We're No complete. nos hace falta nada. We don't lack anything. Ese vacío de me hace falta algo That emptiness of something is missing. es orgullo de saber It's pride to know que quiero lograr algo por mí, that I want to accomplish something for myself. que quiero ser alguien por mí I mismo, want to do something for my own good. cuando tengo que reconocer When I have to recognize que separado de Dios that separated from nada God, soy I'm y nothing. nada puedo hacer. And nothing I can do. Tengo que reconocer I have to que Dios recognize es la única fuente that God is the only de fountain vida, de poder y esperanza. of life, power, and hope. Ese falta algo If I'm missing es something, producto, it's es product, causado por el orgullo. it's caused by Y pride. orgullo es una actitud del corazón. And pride is an attitude of the heart. Dije: orgullo es una actitud del corazón. Pride is an attitude of the heart. Fue la razón It was the del reason. por qué se armó el primer gran problema en el cielo. It was the reason for the first great problem in the sky. Porque un ángel Because one angel llamado Luzbel o Lucifer, named Lucifer, el ángel más hermoso, it was said to be the most beautiful era el que angel. dirigía todas las orquestas del cielo. He directed all the choirs and orchestras of the heavens. Ese tenía todo, He had it all. pero dijo: me hace falta algo. But he said something is missing. ¿Y qué decidió? And what did he decide? Ajá. Dijo: subiré a las estrellas, I'll rise to the stars. haré mi trono ahí I will make my throne there, y seré como Dios. and I will be just like God. Qué problema. What a problem. Cuando era una criatura, When he was just a creature, quería nivelarse al Creador. he wanted to level I'm himself sorry with the con Creator. excuse me, baby, I'm sorry with excuse pero me, eso baby. no es posible. But that is not possible. Y ahí hubo el primer fracaso. And that was the first crack. Lucifer lo tenía todo. Lucifer had it all. Era el más bello He was the most de beautiful todos los ángeles. of all the Y angels. se le ocurre And it occurred to him enorgullecerse to make himself proud y desear algo cuando lo tenía todo. and desire something when he had it all. ¿Sabe cuál es el problema? Do you know what the problem Que lo is? mismo que se originó por esta criatura That originated from this creature, se repite en el huerto del Edén. and it repeats itself in the Garden of Eden. Adán y Eva lo tenían todo en el Adam huerto and Eve del had Edén. everything, Pero un día dijeron: nos hace falta algo. but they said something is missing. Algo nos hace falta. Something is missing. Y vino la serpiente And the serpent y came les hackeó el password. and hacked the password. ¿Con qué Dios ha dicho? God has told us. Y Dios lo dijo, ¿y qué te importa? If God said it, what does it matter No, to es you? que Dios no dijo. God didn't say. No te pongas a discutir. Don't start Lo que arguing. Dios ya dijo, esta es la ley. What God said, this is the Esto es law. lo que quiero que hagas y This is what I obedezcas. want you to do. Porque nos metemos en problemas. Because we get into problems. Entonces empieza a ver la necesidad. So we start to see the need. Yo necesito. I need. Yo quiero algo. I want. Cuando tú sabes When you know que si ya tienes that you a have Dios contigo, God in your life, Él mora dentro de ti. if He lives inside of Tú you, lo tienes todo. you have it all. ¿Qué es lo que yo tengo que vivir? What do I have to live? Agradecido, Grateful. haciendo continuamente altares de gratitud, Doing continuously altars of gratitude. porque lo que soy Because what I am, se lo debo a Él. I owe to Him. Lo que tengo What I have, se lo debo a Él. I owe to Him.
¿Cuántos vinieron como nosotros? How many came like Digo us? nosotros, porque aquí están mis hermanos. I'm saying us because they're my brothers here. Veníamos con un maletincito, We came with a little luggage, con un par de calzoncillos, de With a calcetines, couple underwears, some socks, un par de pantalones, one or two pants, y llegamos acá. and we came here. Y estando allá en nuestro country, And being there in our country, siempre decíamos, nos hace falta algo. we'd always say, I'm missing something. Llegamos aquí, We came here, ya no tengo 2 calzoncillos, tengo como 8, don't have 2 underwear, I have 8, muchos pants, lots of pants, pero sigo creyendo que me hace falta algo. but I keep thinking something's missing. Cuando lo tienes todo, When you have it all, lo tienes todo. you have it all. Este es un país This is a que si country, nos descuidamos, if we don't take hacemos a care, un lado a Dios we put God y aside. tienes casa y quieres una más grande, You want a house and you want a bigger tienes one. un buen auto You have a good y car, quieres otro más. you want another one. Y está bien And it's fine si lo quieres, if you want it, siempre y cuando only when no sea causado por el orgullo. that it's not caused by pride. Si aquel lo tiene, ¿por qué yo no lo voy a tener? If he has it, why am I not going to have it? Si Dios te va a prosperar de God todas is gonna- maneras. God is going to prosper you in every Pero way. cuando lo ponemos en primer lugar, But when we put him in Él first es place, Dios para mí. he is God to me. No es mi auto, no es mi It's casa, not my no car, es my mi house, ropa. it's not my Es clothes. Dios para It's mí. God to me. Él es todo para He mí. is everything Con to Él me. estoy lleno. I'm Con full. Él estoy completo. With him I'm complete. Lo necesitamos a Dios. Need God. De nada me sirve It doesn't make sense tener un Lamborghini to have a Lamborghini si Dios no va ahí. if God is not with me in the Lamborghini. De nada me sirve It doesn't make sense tener una mansión to have a mansion si Dios no está ahí. if God is not in the Yo mansion. necesito a Dios I need God en mi mansión, in my mansion, en mi casita, in my little house, en mi rancho. in my ranch. Necesito a Dios. I need God. Mire lo que dice Proverbios 16:18. Después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia, el fracaso. ¿Cuál es la antesala a la caída? El orgullo. ¿Cuál es la antesala al fracaso? La arrogancia. Arrogance. Tenemos que quitarnos We have to take el away orgullo the pride y la arrogancia. and the arrogance. ¿Sabe usted que hubieron hombres Do you know that there was men en la tierra on earth como le pasó a Israel? that happened like Israel? Uno de ellos One of them es conocido como John Lennon. is known as John Lennon. Él era parte del grupo Los Beatles. He was part of the famous group called the Beatles. Y él en una entrevista hizo esta declaración. And in an interview, he made this declaration. Y él dijo, nosotros somos más famosos que Jesús. He said, we're more famous than Jesus. Y luego dijo, el evangelio está a punto de acabar. And he said, the gospel is about to finish, Como si él fuera el que lo había establecido. as if he was the one that established it. Años más tarde, There's a beyond. en 1980, In 1980, John Lennon es asesinado. John Lennon was assassinated. No importó la fama que pudo haber tenido, It didn't matter the fame he had. considerada mejor la fama de él que la de Jesús. Considering his fame greater than Jesus. Eso es orgullo, That's pride. eso es arrogancia. That's arrogance. En 1912, In 1912, el Titanic the Titanic, lo creían un barco insumergible they believed it was an unsinkable boat. y salió la frase, The phrase came out, ni Dios lo puede hundir. not even God can sink it. Qué arrogancia. What En arrogance. su primer In viaje his first trip, inaugural, the inaugural trip, el Titanic chocó contra un hielo, una montaña de hielo, the Titanic crashed against an iceberg y se hundió. and it sunk. Con el perdón de los mexicanos, hermanos de México, With forgiveness for my brothers of Mexico, oremos por México. let's pray for Mexico. México necesita a Dios. Mexico needs God. Hace unos días atrás, A couple days ago, la presidenta de México hizo esta declaración que cuando lo dijo, le dije, Señor, ten misericordia de México. the president of Mexico made this declaration. Por la presidenta, debido a los
las amenazas que tiene por la posición presidencial, And because of the threat she has against her presidency, ella hizo esta declaración y dijo, she made this declaration and said, de mi puesto from my post, ni Dios me puede remover. not even God can remove me. Tenemos que orar por México, We have to pray for Mexico. misericordia por México. Mercy for Mexico. Nosotros no podemos We cannot decir lo que consideramos con arrogancia, say what we consider an arrogance, algo que supera something that lo que Dios ha surpasses establecido. what God has established. Por eso Romanos 3:4 dice, That's why Romans 3:4 says, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque está escrito como seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué es lo que necesitamos? what do we need? Depender de Dios. To depend on ¿Por qué el God. hombre se cree tan grande? Why does man think he's El so hombre es great pequeño. when he's small? ¿Sabe dónde se acaba el orgullo? You know where pride ends? Que debe de acabarse mientras estemos en vida. It should end right now while we're in Pero mire life. dónde se acaba el orgullo. ¿Me puedes poner esa imagen But ahí? look where it ends. Can you put this image, please? Esa imagen habla más que 1000 palabras. This image speaks more than 1,000 words. Aquí empieza la igualdad y termina el orgullo. Esa no es una colonia, ese no es un residencial. That's not a colony or a residency. Eso es un cementerio That's a cemetery. que su puerta dice, That the door says, aquí empieza la igualdad here's equality y termina el orgullo. and ends pride. Cuando ya finalizamos esta carrera, When we finish this race, el hombre termina con todo. a man finishes with everything. No importa lo arrogante, It doesn't matter how arrogant, cómo vivió, how he lived, ahí termina todo. that's where everything La ends. siguiente imagen, In the second image, usted ve dónde terminamos todos. you see where we all finish. Mientras hay vida, While there's life, podemos alcanzar todo lo que querramos. we can accomplish whatever we want. Sin Dios, Without estamos God, perdidos. we're lost. Lo importante es saber The problem is to know dónde terminamos. where we finish. Terminamos en el mismo lado. We finish in the same place. Arriba, si mientras hay vida se marca la diferencia. On top, while we have life, is made the difference. Pero abajo But under, no veo una mansión de oro ahí, I don't see a gold mansion there. porque eso es polvo. That's dirt. El cuerpo es polvo The body is dirt. y al polvo torna. And to the dirt will return. Por eso, con esto en mente, That's why with this in mind, mientras vivamos, while we're alive, recordemos remember que el hombre es como la flor del campo. that man is like the flower of the field. Por la mañana florece, For the morning it pero blooms, por la tarde su belleza se marchita. but at night his beauty is. Por eso es que necesito depender de Dios That's why I need to depend on y God reconocer que Dios es todo para mí. and recognize that God is everything Hoy, for me. Today, Mañana tomorrow, y el futuro. and the future. Dios es todo para mí. God is everything. Si Dios me va a bendecir, If God is going to bless es me, porque lo he puesto a Él en primer lugar. it's because I put him in first place. Si Dios me va a corregir, If God is going to es correct porque me, lo he empezado a dejar. it's because I've begun to Y leave Él me him. ama tanto And he loves me so que Él much quiere encaminarme that he wants to guide y me corregirme. and correct me. Ahora, Now, si Dios era el problema de la nación de Israel, if God was the problem of the people of Israel, Dios era su solución. God was also the solution. Todo lo que es causado por el cielo, Everything that is caused by heaven, solo el cielo lo puede arreglar. only the heavens can Entonces, fix ¿cuál it. es el password correcto That's why what's the correct que password necesitaba Israel? that needed Israel? ¿Cuál es el password correcto que necesitamos What's nosotros? the correct password in which we need? ¿Me puedes poner la siguiente imagen? ¿A usted no le ha pasado Has this not happened to you? que cuando no se acuerda That when you don't remember de su password, your password, le sale algo así? something comes up, Ahí en letras azules es que está ahí. blue letters, Le hace una pregunta. they ask you a question. ¿Forgot the password? Did you forget your password? ¿Te olvidaste del password? Did you forget your password? Si usted sigue intentando, If you continue trying, poniendo el código equivocado, putting the code that's wrong, le seguirán bloqueando la cuenta. they'll continue blocking. ¿Qué necesitamos hacer? What do we need to do? Poner el password. To put the password. ¿Cuál es el password? Para What's entrar the al password? reino, se lo voy a dar. I'm going to give it to you. Mateo 6:33. Matthew 6:33. Ese es uno. That's one of them. Vaya conmigo. Come with me. Vamos a ver esa siguiente imagen. Let's see the next image. El siguiente password que necesitamos entrar es humildad. Si el orgullo es actitud del corazón, If pride is an attitude of the heart, la humildad es actitud del corazón. the
humility is also. Pero esta es la correcta actitud. But this is the correct attitude. Es la disposición de no exaltarnos, It's not to exalt ourselves, sino ser como Jesús, but not be like Jesus, que se humilló a sí mismo. who humbled himself. Y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte. And he was obedient until death. Hay que ser humildes para obedecer. We need to be humble Hay que to ser obey. humildes We need to be humble para reconocer to recognize que nos equivocamos. that we are wrong. Y eso fue lo que hizo Israel. And that's what Israel did. Hasta que metieron el password correcto, Until they put the correct que fue password, humildad. that was humility. En 2 Crónicas 15:4 dice, 2 Chronicles 15:4. pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él se dejó hallar por ellos. Lo primero que vemos en este verso The first thing we see in this verse es que ellos ahora sí, is that they're now, con el password correcto, que es humildad, se humillaron with the correct password, which is humbleness, they humble themselves, y no se volvieron a Dios. and they didn't turn to God. Dice claro, It says clearly, se volvieron al Señor Dios. they returned to the Lord God. Que ahí en el hebreo Señor es Lord Adonai. is Adonai. O sea, para reconocer humildemente To recognize humbly que el verdadero Dios that the true God es el Señor is the Lord de todo en mi vida, of all my life, que gobierna mi vida. that governs my Y life, como mi Señor, and like my yo Lord, estoy dispuesto a obedecerlo, I am willing to obey, a rendirme a Él. to redeem myself to Him. Por eso es que es necesario That's why it's que en necessary medio de la tribulación, that in midst of the como tribulation, Israel, like Israel, en medio de la necesidad in midst of the que necessity tiene una nación como esta, to have a nation like this, nos volvamos a Dios let's return to y lo God reconozcamos and we recognize como el Señor, as the Lord, como Jehová Adonai. Jehovah Adonai, A todos nos gusta that we all like, Jehová el Shaddai, Jehovah el Shaddai, Todopoderoso. all-powerful. A todos nos gusta We all like Jehová Jireh, Jehovah el Jireh, proveedor. the provider, A todos nos gusta We all like Jehová Rafa, Jehovah Rapha, mi sanador. my healer. A todos nos gusta We all like Jehová Sidkenu, mi justicia. my justice. A todos nos gusta We all like Jehová Shama, Él está aquí. He is here. Pero no queremos aceptarlo como Jehová Adonai, We don't want to accept Him as Adonai, nuestro Señor. our Y Lord. para eso necesitamos And that's what we need, humillarnos to humble y ourselves entregarnos a Él and surrender para ourselves que Él haga con nosotros so He can make with como Él us quiere. what He wants. Pero lo que Él quiere para nosotros What He wants with us siempre es bueno. is always good. Y ese Dios que tenemos And that God we have es un Dios de comunión. is a God of communion. Y por último, And lastly, pero cuando su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, mismo 2 Crónicas 15:4, Él se dejó hallar por ellos. Él se dejó hallar He allowed Himself to be found por ellos. by them. La clave es humildad. Y Él se dejará hallar He will let Himself be found por su pueblo. by His people. Humillémonos. Humble ourselves. Y Él se dejará hallar por nosotros. He will let Himself be found. Termino con esta anécdota. I finish with this Cuando anecdote. mis hijos estaban pequeños, When my children were small, en la casa, in the house, que no era grande, era pequeña, it was a small house, jugábamos yo con ellos I would play with them, al escondite. hide and seek. Estaban pequeños. They were small. Ellos se escondían They would hide, y después que yo los encontraba, and after I found them, ellos me pedían que yo me escondiera they would ask me to hide. y me empezaban a buscar. They would look for me. Y claro, uno de adulto sabe dónde esconderse And bien. obviously, as an adult, you know where to hide well. Yo me escondía, I would hide, pero uno de ellos dos but one of them se desesperaba. would become desperate, Va de buscarme y no me encontraba. looking and not finding me. Va de buscarme. Entonces se frustraba He would get frustrated. y empezaba a llorar. He would start to cry. Ya no te busco. I'm not going to look for you anymore. Entonces yo tenía que dejarme allá. So I had to allow Yo myself. tenía que dejarme I encontrar. had to allow myself to be found. Entonces yo hacía ruidos ahí donde estaba escondido. I would make little noises where I was hiding. Decía el lloroncito. Y como no me encontraba, And he wasn't finding me. ya cuando yo le daba un tercero, ya estaba cerca y me hallaba. Ajá, I got you. I got you. Porque me dejé encontrar. Because I allowed myself Y to el be found. contento
him Porque happy. lo que a él le gustaba era Because what he que liked, yo los anduviera buscando that I would be searching for y se them. volvían a esconder. And they would hide again. Y yo los encontraba en segundos. And I would find them in seconds. Como eran pequeños, They were small. según ellos estaban bien escondidos. Thinking they were good, they were hiding well. Siempre dejaban los pies afuera. They would leave their feet out. Entonces yo veía los pies afuera I would see their little feet. y me hacía el que no los había visto. And I would act like I didn't see them. ¿Dónde está Timothy? Where's Tim? ¿Dónde está Josh? Where's Josh? Y Timothy con los piesotes de fuera ahí. Y yo me hacía el que no lo había visto. And I would act like I didn't see him. Porque se molestaban cuando los encontraba demasiado Because rápido. they were mad when I found them too quick. ¿Sabe que así somos con Dios? That's how we are with God. Creemos que nos podemos esconder de Dios. We think we can hide from God. Y Dios ya nos vio dónde estamos, And God already saw where we were, en la condición que estamos. in the condition we were. Lo difícil es encontrar nosotros a Dios The hard thing is us finding God cuando no tenemos el password when we correcto. don't have the correct password. Pero cuando entendemos que es humildad But when we understand that it's humility, lo que nos hace saber, what helps us know, olvidé el password. I forgot the password. ¿Qué pasa cuando olvidas el password? What happens when you forget Y, password y haces clic en ese I forgot, and you click forgot the password? password? Te pasa por una verificación. It takes you through a verification. No es que te lo da así, It doesn't give it to you right away. te hace que entres, You have to enter. envía un código al número de teléfono It sends you a code to your phone. y ya te da acceso. It gives you access. Lo mismo pasa con el reino de Dios. The same thing happens with the kingdom Cuando of tú God. reconoces y te humillas, When you recognize and humble Dios yourself, te envía su bendición. God sends His blessing. Dios te envía su palabra God sends His word para que tornemos a Él. so that we may turn to Him. Pero más de una vez, cuando en tu tribulación In your tribulation, lo has buscado, you have searched for Him. Él ha dicho, He has said, "Hmm, y tú dices, ya siento a Dios cerca. I feel God close." Él se deja hallar por nosotros. He lets Himself be found. ¿Cuántas veces How many times nos alejamos de Dios? we stray from God, Y más de una vez, and more than one time, Él se ha dejado hallar. He has let Himself be ¿Sabes found. por qué estamos aquí? You know why we're here? Porque Él se dejó hallar. Because He let Himself be found. Buscad a Jehová Search God mientras Seek. puede ser hallado. while He may be found. Voy a pedir que te pongas de pie. I want you to stand to your feet. Todo lo que nosotros queremos alcanzar, Everything that we want to accomplish, su fundamento está en Dios. the fundamentals are in God. Cierra tus ojos Close your y eyes. piensa por un momento. Think for just one moment. La humildad Humility es la clave is the key para hallar a Dios. to seek or find God. Hay riquezas There's riches que solo podemos accesar a ellas that can only be accessed a través through de la humildad. humility. Padre, en esta tarde, Father, this afternoon, nuestra nación te necesita. our nation needs you. Mi familia te necesita. My family needs you. Yo vengo a humillarme hoy I come to humble myself today en favor de ellos. Mis hijos te necesitan. My children need you. Ahora entiendo que la clave para accesar I know that the key to es access humillándome, is humbling. es reconociendo It's recognizing que solo tú eres la solución that only you are the solution a la nación de Canadá. in the nation of Canada. Solo tú eres la solución Only you are the solution al problema, for the problem, a la aflicción to the affliction de mi familia. of my family. Que solo tú eres la solución Only you are the solution al problema de mi ciudad. of the problem in my city. Quiero reconocer And I recognize que más de una vez more than one time me he apartado. I have departed. Mi opinión, My opinion, mi enfoque my focus ha estado en algo has diferente, been in something different, menos en el verdadero Dios. least of all in the true Te God. quiero reconocerte como Jehová Adonai. I want to recognize you as Jehovah Adonai. Eres el Señor del universo. You are the Lord of the universe. Eres el Señor de mi vida. You are the Lord of my life.
Y me vuelvo a ti, And I surrender and return to pidiendo you, que en tu misericordia asking that your mercy me permitas allow me entrar a las riquezas del reino. to enter the treasures of Y the venga la paz a mi casa. and the peace come to my home, Venga la paz a mi matrimonio. to my marriage, Venga la paz a mis hijos. to my children, Venga la paz a la iglesia. the peace to this Venga la church, paz a la ciudad. to this city, Venga la paz the peace a mi alma, to my que soul. tanto lo necesito. I need it, God. Tú ya diste la paz. You gave us that. Hoy acceso Today I y access. la recibo, Dios. I receive it. Gracias. Thank you. Hablándome cada día. Speaking to me every day. Puedo caminar I can walk haciendo lo que tú quieres doing what you want para gloria tuya. for your glory. Dios, God, gracias. thank you. Gracias. Thank you. Porque tú eres el único. Because you are the only one, Tú eres la única respuesta. the only response. Por eso te doy gloria I give you y glory. te doy honra. I give you honor. Porque sé, Señor, Because I know, Lord, que mientras yo me humille that while I humble myself y te busque de todo corazón, and I seek you with my whole heart, tú te dejas hallar. you let yourself be Gracias, found. Señor. Thank you, Lord. Ahí con tus ojos cerrados. There with your eyes closed, Si hay alguien if there's somebody que en esta tarde in this afternoon no ha entregado su vida a Jesús that has not surrendered their life to Christ, y estás aquí por primera vez and you're here for the first time, y deseas entregar tu vida al Señor, and you desire to give your life to Christ, quiero invitarte a que levantes tu mano donde estás. I want to invite you to lift your hand. Me permitas hoy orar por ti. Allow me to pray for you. Dios es un Dios God is a God de misericordia. of mercy. Y esta tarde es una buena oportunidad This afternoon is a great para opportunity entregar tu vida al Señor. to give your life to Si Christ. estás hoy aquí, If you're here today, permíteme orar hoy por ti. allow me to pray for you. Si todos conocemos al Señor, If we all are of the house and we know God, solo quiero que ahí con tus ojos cerrados I just want you there with your eyes closed. creas Believe que hay un milagro a favor tuyo. that there's a miracle that's about to La happen in your clave, favor. la contraseña The key or the password es humildad. is Y humility. recuerda, Remember, humildad no es humility is not lo que muestro en mi cuerpo. what I show in my body. Es una actitud del corazón It's an attitude of the heart que Dios lo está viendo ahora. that God is seeing it Yo now. quiero invitarte que en esa actitud I want to invite you with that attitude. entremos al trono Let's enter the throne y creamos and believe que Dios está aquí hoy that God is here today para sanar toda enfermedad. to heal all sickness. Por sus llagas By his stripes, tú eres sano. you are healed. Todo problema All problems en tu ser interior, in your being, solo Dios lo puede only resolver. God can resolve. Espíritu Santo, Spirit of God, gracias por tocar los cuerpos enfermos thank you for touching the sick bodies sin importar el nombre de la enfermedad. without even caring about the name of the sickness. No hay nada imposible para ti. There is nothing impossible for you. Hoy yo declaro sanidad Today I declare healing porque tú has dicho because you have said que si te buscamos, that if we search, te dejas encontrar. you allow yourself to Hoy. be found. Today Te volvemos a hallar I continue to find y you. te damos gracias And we thank you porque eres tú el que nos das because it is you who gives us la libertad de toda aflicción. the freedom of all affliction, La recibimos that we receive it en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, God. Amén. Amen. Puede sentarse por un momento. Hoy tenemos presentación de nuevos miembros. Solo quisiera